trabajazo de Toño y de Walter. Los felicito a los dos, les agradezco, es una bonitísima presentación. Vamos a ir cambiando ese logo de atrás, vamos a ir cambiando lo de aquí de abajo para ponernos nosotros a tono de eso. La grabación esa es de cuando teníamos el programa Como Venga en Activa de Televisión antes de entrar a PAT. O sea, ¿cuántos años tiene? ¿10? ¿Sí? Bien, ¿no? Bien. Mierda, que hemos envejecido y que hemos engordado. En fin, 12 años. Qué tristeza la de hoy día de escuchar al segundo mandatario. Perdón, hoy es martes 13 de enero del año 2015, segundo programa del año, el 2140 del ciclo. Les decía, qué tristeza escuchar al segundo mandatario del país, a un hombre que se supone que es culto. Primero, desconocer la Constitución Política del Estado. Primero, desconocerla absolutamente la Constitución Política del Estado, desconocer la sentencia constitucional plurinacional 0770/2012 del 13 de agosto del 2012, donde no existe la retroactividad, pero haciendo abstracción de aquello, escucharlo al vicepresidente insultar, adjetivar, carente de sentido, un discurso dirigido a las tripas y a los riñones, no un discurso... Bueno, es claro, es más que claro que el vicepresidente Álvaro García Linera ya perdió el barniz absolutamente de todo. Es absolutamente ya irrefutable el hecho de que el vicepresidente Álvaro García Linera ya no puede ser presentado en ningún escenario. Es decir, él va e imposta a otros lados y pareciera que es un intelectual. El verdadero intelectual es un hombre que sabe cómo explicarle a la gente las cosas que han ocurrido en este país. Se talló en insultos a Samuel Doria Medina y a otros, pero básicamente contra Samuel Doria Medina. Yo, para serle sincero, me siento muy impactado con el asunto de que le den tanta pelota a Samuel Doria Medina, porque si uno mira los resultados electorales, no tiene tanto peso específico, pero mierda, es una fobia, es un miedo político el que le tienen, que cada vez lo hacen más grande. Y resulta que como peso específico y como dirigente político, Samuel Doria Medina es mucho menos de lo que lo hacen aparecer. Salvo que estén manejando otro tipo de conceptos políticos, creo que se equivocan en el movimiento al socialismo de lado a lado. Pero también es claro, lo decíamos ayer, la intención es ir derrumbando absolutamente cualquier vestigio de oposición, el que saque la cabeza, y ahora van a arrasar con Samuel Doria Medina. No recuerdo si lo tocan a Tuto Quiroga en este asunto también. Van a tratar de arrasar con todo lo que puedan. Yo de verdad que lamento que el vicepresidente, es decir, no Álvaro García Linera, porque no tengo ningún tipo de afectos por él, pero que la investidura de la vicepresidencia haya caído tan bajo, como para escuchar semejante estupidez como la que hemos escuchado hoy día. Dale. Por eso cuando algún gobierno toca una empresa pública, cuando un gobierno toca los recursos naturales y los usa no para beneficio de todos los bolivianos, sino que los usa para entregar a manos extranjeras o a manos privadas,
Eso es un ataque a la patria. No es un ataque. Por ejemplo, esta xenofobia. Los extranjeros o los privados, puta, viven aquí, a 15, 17 empresarios privados le ruegan. Me han contado que hace 4 días atrás el presidente Evo Morales a un dirigente del sector agropecuario le ha dicho: carajo, tú no quieres ser mi ministro. Y viene el vicepresidente a renegar contra los empresarios privados. ¡Mentira! ¡Mentira! Falso, absolutamente falso. Está cada día en una carrera loca y desenfrenada por agarrar algo de la clase media, pero ¿sabes qué? Desesperado por tener relaciones con empresarios. Mierda, si no hay nadie que esté más feliz de estar reunido con empresarios que el vicepresidente. Y hablan de los extranjeros, puta, y se juntan con el lumpen de los extranjeros internacionales. Maduro, Ortega, Fidel Castro, Raúl Castro y la basofia política. Háganos el favor. ¿Qué son, pues? ¿Qué es Maduro? ¿Qué es Maduro, el bellaco ese? ¿Qué es Maduro? Le pregunto a don Álvaro García Linera, ¿qué es Maduro? Que las agarran las empresas y las hacen bolsa. ¿Qué es lo que han hecho con Enatex? ¿No le quitaron la empresa Enatex y ya la hicieron mierda? ¿No lo hicieron? ¿Cuántos años hace que trajeron un famoso taladro chino y hasta ahora lo hacen funcionar? ¿De qué está hablando el vicepresidente? Si en este país no tuviéramos la suerte de tener gas, que le ha dado de comer a este país en los últimos 9 años con los mejores precios, estuviéramos comiendo mierda, con un problema gravísimo, que ya se estuviera acabando la mierda porque ya no hubiera que comer. Esa es la realidad. Yo nunca estuve, y pueden buscar lo que he escrito, lo que he dicho y todas estas cosas, de la capitalización y de esas cosas. Yo me puedo preciar de haber sido uno de los pocos a los cuales la gente de Entel, los italianos de Entel, amenazaron por las críticas que les hacía. Yo me puedo preciar, y lo vamos a buscar, Toño, y lo vamos a poner, de haber denunciado aquí el affair de Enron. Me puedo preciar de haber demostrado el terrible daño al bosque seco Chiquitán. A mí no me pueden decir entreguista, pero entiendo hoy, el tiempo le permite, cuando uno está mirando de lejos, le permite entender que estos procesos son los procesos de la humanidad, son cíclicos. ¿Cree el vicepresidente que este es el gobierno que inauguró las nacionalizaciones? Háganme el favor. ¿Y cómo se crea yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? ¿Cómo se crea yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? ¿Qué fue la nacionalización de la Galp? Esto es nuevo y luego se las entregan o se las venden o se las malvenden o se las regalan. Esos son otros temas. Pero cuando uno lo escucha al vicepresidente hablar con rabia y con ira contra los extranjeros, y mierda, ir a prenderse como tapitas de soda, lleningos de honoris causa, puta, que se los dan por todos lados. ¿Quiénes se los dan? Extranjeros. Y entonces, ¿cuáles extranjeros son buenos? Los extranjeros que nos condecoran, o los extranjeros que nos regalan, o los extranjeros que nos abren el culo.
¿Sí? Porque los otros no nos sirven. Los que también defienden su patrimonio, porque no está mal defender el patrimonio nacional. No está mal. Pero dejémonos de huevadas. Ya esto ya pasó de castaño oscuro. Escúchenlo, sigamos. No es un ataque a tal o a cual gobierno. No es un tema de ideología. Está afectando lo que es de todos, lo que es patrimonio de todos. La historia, el territorio, la tradición, los recursos naturales y las empresas públicas son patrimonio de todos. Protegerlos es nuestra obligación. Y cuando alguien ataca, cuando alguien afecta estos recursos comunes, está atacando a la patria. Y por eso decimos vendepatrias a aquellas personas que se dedican o que se han dedicado anteriormente a privatizar los recursos públicos. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una terrible historia, tan terrible como la invasión que recibimos en el siglo XIX y que cercenó nuestro territorio. Del mismo calibre son las agresiones de aquellos personajes nefastos de la historia boliviana que afectaron las empresas públicas, que destruyeron las empresas públicas, que las privatizaron. Esos señores no tienen más calificativo que el de vendepatrias, que el de traidores a la patria. Porque hay cosas que no se puede hacer nunca sin renunciar a su sentido de pertenencia a un país, a una nación. Uno puede pelearse de todo, criticar de todo, pero hay cosas que no se tocan nunca. La patria no se toca. Podemos tener 1000 diferencias y enfrentarnos en 1000 batallas, pero lo común, la patria no se toca. Y quienes renuncian a ese precepto de hermandad, de identidad común, son antipatrias, son vendepatrias, son traidores a la patria. Eso es lo que ha pasado en nuestro país en un periodo que se inicia el año 1990 y que culmina el año 2000. 15 terribles años de una historia nefasta para nuestra vida económica, nuestra vida cultural, nuestra vida social. Fueron los tiempos de los vendepatrias, los tiempos de los vendepatrias convertidos en gobernantes. Usaron lo que es común, los recursos comunes, los bienes comunes para favorecer a un puñado de personas extranjeras en su mayoría y algunos privados. Usaron lo que es de todos, empresas públicas, para beneficiar a unas cuantas personas. Se las regalaron, las privatizaron. Y al hacer eso, vendieron la patria, cercenaron la patria, traicionaron a la patria. Esta Asamblea Legislativa se propuso estudiar y sancionar esa terrible, nefasta época de traición a la patria encabezada por bolivianos, pero por supuesto bajo comando, dirección ideológico y administrativo de fuerzas extranjeras. Yo pues creo que hay aquí una terrible manipulación de las cosas. Estamos, y ojo, lo digo haciéndome cargo de lo que digo, estamos en este momento gozando todavía. Ustedes no se han puesto a pensar nunca, ¿por qué don Álvaro García Linera no dice los contratos que se sostuvo con las empresas petroleras estuvieron mal hechos?
¿Nunca se han puesto a pensar en eso? No, nosotros hemos nacionalizado. ¿Qué nacionalizaron? ¿Qué nacionalizaron? Lo que ya estaba. Si ya estaba en lo que firmó Armando Bacadíe, en el gobierno de Carlos Mesa. Es muy fácil. ¿Saben qué? Esta mierdita de la patria ha dado para todo. La patria le ha dado a García Mesa para hacer lo que le dio la gana. La patria les da a un montón de gente para beneficiarse en lo personal, en lo familiar. La patria ha dado para todo. Cuando hay una ley de la República, supongo que no se es tan vendepatria. Cuando hay una ley de la República que le dice a uno, ¿sabes qué? Así como estamos no podemos seguir, lo menos que podés hacer es tratar de encontrar otro camino. Esto no comienza el año 1990, es una torpeza decir comienza el año 1990, cuando comienza con el doctor Paz Estenssoro. A partir de su discurso, la patria se nos muere. Y a partir de ese discurso comienza todo un proceso de reacomodamiento efectiva y evidentemente capitalista. Muy de transnacionales, muy de como ocurrió en muchísimos países del mundo. A algunos le fue bien, a Chile le fue bien, por ejemplo. Pero convengamos, al Perú también le ha ido bien. Pero convengamos que estaba de moda la idea de achicar el Estado lo más que se pueda y darle al mercado la mayor cantidad de posibilidades para que se desarrolle. Yo personalmente he escrito contra eso hasta el cansancio. Pero yo lo entiendo. No estoy 100% de acuerdo, pero lo entiendo como un proceso vivido. Pero claro, cuando vos ya no tenés que ofrecer hacia adelante, lo único que haces es hablar de lo de atrás y hablar de lo de atrás y hablar de lo de atrás, porque está claro que hay políticos y hay mandatarios y hay toda una corriente política que cree que el futuro se convierte mucho mejor en lo que uno quiere cuando comienza a cambiar el pasado o cuando comienza a manipular el pasado. Horas de televisión, horas de escuchar al uno, de escuchar al otro, con verdades a medias que son las mentiras más grandes que hay. Finalmente la gente termina confundida. Vamos a cambiar el pasado para poder justificar el futuro. No es muy original, don Álvaro García Linera. No es muy original, ya lo escribió de una manera genial en el libro 1984. Ya fue escrito ese libro que se llama El Gran Hermano. El que controla el pasado controla el futuro. Y están en ello, pero además con una otra intención. De apartar todo vestigio de oposición que queda. Me llama la atención que, por ejemplo, a don Jaime Paz Zamora no se lo incluya en esto y se lo incluya a su ministro. Si el ministro no podía hacer nada sin que el presidente determine algo, y ojo, no estoy pidiendo que lo metan a Paz Zamora, porque esto no tiene pies ni cabeza, porque jurídicamente está mal hecho,
Porque no es nada más que una prueba más. Otro intento, no es más que otro intento de seguir cambiando el pasado para poder dominar el futuro. Samuel Doria Medina molesta. Reitero, para mí es una novedad que este hombre sea tan molesto para el gobierno, siendo que ya sabemos que tiene un tope electoral que mierda, con más arriba de eso es difícil que llegue. Salvo que el gobierno tenga otra visión y diga, bueno, mira, el mejor opositor es el que está preso, el mejor líder del otro lado es el que está en el exilio, aquí nosotros tenemos que hacer lo nuestro. No es raro encontrarse cosas parecidas en ese lumpen político que tiene fundido Venezuela, que tiene fundido Nicaragua, que tiene fundido Cuba. No es raro encontrarse con eso. Probablemente incluso están acelerando el proceso porque esto puede seguramente estar peor de lo que nosotros sabemos. Y entonces, para evitar todo eso, no, la culpa fue de los que vendieron la patria. La culpa es de los que vendieron la patria. Y en realidad, la culpa es solo de los que vendieron la patria, porque ellos dejaron unos contratos que hasta ahora se mantienen y que solamente pudieron tener éxito en función de la subida del precio de los hidrocarburos. Pero como comienza a caer el precio de los hidrocarburos y están asustados en el gobierno, puta, ¿sabes qué? Busquémonos enemigos de nuevo. Brinquémosle a los vendepatria, brinquémosle a todo el mundo. No permitamos que esto siga ocurriendo. Tenemos que encontrar culpables en cualquier lado. Yo les digo, es jodido. Ponelo la nota número, el número 6, García Linera. Tengo en mis manos el periódico Última Hora. ¿De dónde vino toda esta lógica de privatizar? ¿De dónde vino toda esta lógica de vender la patria y de entregar los recursos públicos a manos extranjeras? Leo el periódico Última Hora, 13 de agosto. Según la Embajada de Estados Unidos, ley de privatización debe ser aprobada prioritariamente. Leo el texto del periódico. Según un informe económico de la Embajada de los Estados Unidos, la ley de privatización en Bolivia debe ser aprobada en la presente legislatura, caso contrario quedaría relegada hasta después de las elecciones del año 93. Funcionarios de la administración se encuentran elaborando un marco jurídico que permita al gobierno vender estas empresas de las corporaciones públicas. ¿Qué diablos hace un organismo internacional diciéndonos lo que tenemos que hacer? ¿Qué le importa a un gobierno extranjero lo que hacemos con nuestros recursos? Pues bien. Ahí sí comparto 100% con don Álvaro García Linera. ¿Qué mierda le importa a un organismo internacional? ¿Qué mierda le importa a un país, cualquiera sea lo que uno hace con sus recursos? En el concepto general es correcto. Pero ¿y si venís de una crisis como la de la UDP? Está mal que la embajada norteamericana dé las directrices de la manera tan descarada como la dio. Por supuesto que está mal. Por supuesto, yo no voy a decir que no. Pero ¿acaso el gobierno de Bolivia no negocia por debajo, para que no se sepa, con el propio Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con otros? Es que le vamos a creer que no
¿Les vamos a creer que no? Y cuando no quieren negociar con el Banco Mundial esas cosas, van y negocian con la CAF, que pone las mismas condiciones, pero no hace los mismos discursos. Porque don Enrique García es mucho, por si acaso, por si ustedes no lo saben, no le vayan a decir a García Linera, Enrique García era ministro de Jaime Paz. ¿Ok? Pongamos las cosas claras, pero no le vayan a avisar, porque entonces no va a querer negociar y nos vamos a quedar sin plata de dónde recibir. Y cuando te ponen condiciones en otros lados, te dicen, mira, a ver, yo quiero ver tu estudio de factibilidad, quiero ver esto, quiero ver lo otro, para saber si te puedo prestar la plata, porque algún día me la vas a tener que devolver. Entonces, como somos machangos, vamos y colocamos bonos y pagamos 5 o 7 veces más de lo que estamos pagando en los organismos financieros internacionales. Ah, pero puta, somos soberanos de endeudarnos caros si nos da la gana, porque la plata no es nuestra y podemos hacer con ella lo que nos dé la gana, porque además no se va a acabar y ¡fa! Comenzó a caer el precio del petróleo y Arce Catacora comenzó a mentir y comenzó a decir un montón de cosas y apareció don Evo Morales recontra asustado y dijo, puta, señores, vayan viendo qué hacemos porque estamos mal. Entonces, claro, eso es parte de una reflexión que apunta a que uno lo entienda todo. Don Álvaro García Linera, en la construcción de un relato, en la construcción de un mito, en la deconstrucción y en la construcción del pasado, para poder dominar el futuro, nos va a decir lo que sea, y teóricamente, y fíjense ustedes, es cierto, ¿qué tiene que hacer un país diciéndole a otro que es verdad? Es verdad. Estados Unidos no, a ver, por lo menos debió disimularlo. Pero uno no puede olvidarse que la Constitución Política del Estado la redactaron, por ejemplo, esta Constitución Política del Estado la redactaron unos españoles. Esta Constitución Política del Estado la redactaron unos españoles. No la redactaron bolivianos. Y todo el equipo, y estoy dispuesto a discutirlo, y que muchísimas de las instrucciones se las dio Chávez a Evo Morales también es cierto. Y en algunos casos hasta lo mandaba públicamente. Si la suerte más grande que tiene Evo Morales es que se haya muerto Chávez. La suerte más grande que tiene Evo Morales es que se le murió Chávez y ya no hay quien lo avergüence en público. Venga acá mi indio, haga esto, deje de hacer esto, venga mi indio hermoso, mi indio no sé cuánto. Y resulta que indio es un insulto en este país. Pero Chávez le decía indio hasta que se le llenaban las pelotas. Porque todo es una mentira. En esto comparto con Álvaro García Linera, pero siempre hay un pero. Hay que mirar los contextos. Bolivia era libre o no de hacer acuerdos con Estados Unidos o con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial. Decidieron hacer acuerdos porque estaban en una crisis de la puta madre. Y uno se pone a pensar, ¿por qué mierda está el Estado boliviano, el gobierno boliviano, desesperado en volver a tener relaciones con Estados Unidos? Porque se le cayó Venezuela por 16 millones de dólares de tu lío. Por 16 millones de dólares de tu lío. Porque se le cayó Venezuela en la venta de textiles 16 millones de dólares de tu lío.
Pero si viniste aquí a hablar con los que desprecia don Álvaro García Linera, de los dientes para afuera, con los empresarios privados, para ver qué pueden hacer, y resulta que no caben las elucubraciones que hace el gobierno, no caben en la lógica financiera, logística, económica y estratégica de lo que hay que hacer. Es que es muy fácil hablar, es muy fácil hablar. Puta, y suena bien, pues, vendepatria. Claro, yo voy a seguir sosteniendo que al masismo no le interesa vender la patria porque le puede sacar más alquilándola como la alquila y usándola como la usa. Estoy absolutamente convencido de eso. Ahorita volvemos.